Seguimos con más restos diurnos y en esta oportunidad, y como siempre, nos inmiscuimos en el mundo de las artes escénicas y ahora nos vamos nuevamente al Pasaje Pérez, ahí al ex Abasto, y nos vamos precisamente al Espacio Blick. ¿Por qué? Al Espacio Blick. Porque ahí los domingos a las 20 horas está un punto azul pálido en la oscuridad. Y en esta oportunidad estamos con las tres actrices en escena. Hablamos de Nadia Budini, de Mercedes Coetzee y de Priscila Sancica, que le damos la bienvenida. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Hola. Gracias por la invitación, Juanma. Un placer que podamos compartir este rato para poder hablar así de la obra, del proceso y toda esta cuestión. Por Nadia, por Mechi, ya sé que el trabajo venía desde 2019, lo venían cocinando. ¿Se acuerdan cuando ya han participado del programa? Estuvimos hablando un poquito y había mucho entusiasmo, mucha ansiedad por ese trabajo que en ese momento ustedes no querían decir demasiado, lo estaban guardando medio, supongo que por cábala y demás. Así que ahora que ya está, que ya se estrenó, que ya está todo listo, que ya la gente se divierte, se emociona, la pasa lindo y se maravilla, quiero que me cuenten ustedes y por supuesto también Priscila, esta cuestión, este proceso justamente de la creación de esta obra. Bien, un proceso largo, se puede decir, atravesado por una pandemia que nos modificó, pero también creo que aportó. Sí, como nos hizo crecer también, ¿no? Uh-huh. En un montón de reflexiones que la obra ya traía y en cuestiones que tuvo que ver también con la posibilidad de exploración física y gestual y expresiva que también tuvo el tiempo que tuvimos para seguir, que en realidad no es tanto en sí, en lo corporal, porque claramente la pandemia interrumpió desde lo físico al encuentro, pero sí que nos dio posibilidades de seguir como pensándola y reflexionándola tanto que creo que nos nutrió mucho más que si la hubiéramos cerrado cuando la pensábamos cerrar. Sí, nos llevó a lo mejor hacia otros caminos que no pensábamos hacer, pero que fueron de aportes muy buenos. No, digo que incluso antes de la pandemia la obra tenía como un tinte bastante apocalíptico, mucho más parecido a lo que sucedió después cuando todos nos encerramos. La obra se trataba aún más de estas tres mujeres encerradas y de que afuera no se podía salir. Y después, cuando realmente pasó en la vida real, nos preguntamos si realmente teníamos ganas de seguir hablando de eso o de focalizarnos en otros lugares, en otros conflictos, en otras problemáticas que nos parecían más interesantes, que ya no nos parecía tan interesante hablar del encierro o de esto de no poder salir, o del vínculo cerrado de tres mujeres adentro del departamento. Sí, en realidad el encierro era el contexto, todo lo demás que está en la obra estaba también, pero es cierto que se nos reformuló, porque ya no parecía tan catastrófico en realidad, o sea, sigue estando... O tan lejano, tan irreal. Ya ni siquiera parece una distopía eso, porque la distopía se nos vino encima, fue como... Sí, eso quería aportar también, que nosotros trabajamos justamente, una de las cosas es la distopía. De hecho, la obra se llama Un punto azul pálido en la oscuridad, una distopía cercana. Y de pronto nos pasó todo aquello que veníamos pensando que era imposible que pasara, digamos. Que nunca nos íbamos a tener que encerrar, que la afuera no era peligroso en ese momento. Y de pronto, bueno, jugar a que estábamos todo el tiempo encerradas en un departamento nos parecía algo tan lejano. Y, sí, bueno, incluso esto de decir que el sol no se ve, que el aire está contaminado, que hay que usar una máscara para salir afuera, todas esas cosas estaban y de repente son como... El año empezó a traer un montón de cosas, incluso esto también de pensar, ¿no? El sol, el medio ambiente, como trágico todo el tiempo, como, y está acá, o sea, está pasando. Es más, nos sentimos Nostradamus en algún momento, o no sé, teníamos miedo de seguir avanzando en la obra y que sigan sucediendo cosas. Sí, frenamos para que después nos sigan pasando catástrofes en el mundo y dijimos, bueno, a ver hasta acá. Tal cual. Y cuando volvimos nos afirmamos, yo creo que mucho más en que era ciencia ficción lo que estábamos haciendo. Remarcamos por las dudas eso. Bueno, y ahí fue el proceso como más intenso, súper intenso. Desde que pudimos empezar a ensayar, empezamos con toda la fuerza, pretendiendo estrenar, empezamos por en febrero-marzo, pretendiendo estrenar en mayo y por las características de la obra y del proyecto nos dimos cuenta que no llegábamos, porque es un proyecto muy ambicioso que tiene
muchísimas cuestiones técnicas y actorales que requieren muchísimo más tiempo, tienen mucho texto, tienen mucho drama, tienen mucho registro corrido del registro. Y mucho humor realista que hay que lograr. Mucho humor que hay que lograrlo y además todo eso que decís va unido, porque no es que la técnica iba por un lado, o sea, nosotros estamos en constante relación con la tecnología de la obra, por decirlo. El mapping es uno más de la escena, entonces es un vínculo constante de la actuación con la técnica, entonces no es que está puesta la técnica. Claro, y eso requería muchísimo ensayo y muchísimo más tiempo del que pensábamos en nuestras cabezas. Entonces pasó mayo, pasó junio. Entonces, bueno, y fuimos así postergando el estreno, porque también... No, y hubo un aislamiento en el medio. También nos volvieron a encerrar, y así fue como, bueno, difícil de nuevo volver a ensayar, bueno. Habíamos dado un paso en la luna y tuvimos que volver. Sí, dábamos un paso para adelante y 3 para atrás. Ese sentido, ¿no? Y estábamos, bueno, como todos los teatreros, estábamos bastante deprimidas en ese sentido, de no poder llegar nunca como un burro detrás de la zanahoria, y bueno, y estrenar y poder tener la posibilidad de hacer la obra de manera continua es una felicidad plena, total. Una cosa que benefició también el tiempo, creo que fue la posibilidad de seguir jugando con los objetos y vestuarios, que fue algo que tenía un plan y que en el transcurso del tiempo nos hizo como decir, para esto, y si probamos esto, como que había un tiempo ahí del hacer interno de las realizadoras de esto, que también dio esa posibilidad, me parece, el hecho del tiempo que se extendió. Quizás después en la marcha, no sé si hubiera sido tan fácil reformular o repensar esas cosas. Me acuerdo de los primeros bocetos que mostró Mechi, que los utilizamos, ¿te acordás? Para el tema de los flyers, cuando hablamos de vestuario y toda la cuestión para el programa, que sí, es cierto, el concepto final ya fue otro, dentro de lo mismo, pero ya se fueron modificando algunas cosas. Y por ejemplo, el barbijo, ¿lo pensaron para agregarlo? Digo, porque era casi... No queríamos saber nada con barbijos. Es más, el ensayo era con barbijos por momentos y decíamos, no estoy viendo los gestos. Y es una obra. Claro, era muy loco. Era muy loco ensayar con barbijo y hacer gestos detrás del barbijo, y cuando pudimos descubrirnos la cara, era como, ¡ay, mirá! Reconocer de la otra. ¡Qué bien que te sale ese ojo! Estuvimos ensayando mucho tiempo con barbijo, porque aparte también empezábamos a ser conscientes de que nos teníamos que cuidar un montón, porque cualquiera del equipo, que somos un montón también en el equipo, y la verdad que esto se puede hacer gracias a que somos muchos, cualquiera de nosotros que hubiera tenido un contacto estrecho o que estuviera contagiado, trababa todo el proceso de nuevo. Y bueno, de hecho hubo situaciones de contacto. Hubo situaciones de contacto estrecho, nadie que se haya enfermado, pero sí de contacto estrechos que hicieron que paráramos por ensayo, entonces eso también se atrasaba tras que ya había aislamiento, tiempo postergado, era como nunca, sentíamos que nunca íbamos a estrenar, o sea, realmente la sensación era nunca vamos a estrenar esta obra. Entonces sí estábamos a full ensayando con los barbijos y preparándonos para que cuando venga la escena, por favor, no los tuviéramos. No, bárbaro eso. Sí, me imagino esto que ustedes van contando, porque la necesidad de que el equipo casi completo está todos los domingos, ¿no? Porque el hecho de que las proyecciones, el sonido, que es vital, que ustedes no sé cómo lo habrán ensayado, pero o cada una lo tendrá que ir a 1, 2, 3, 4 con algunas escenas, digo, que son importantísimas porque ahora ustedes porque me lo están diciendo, pero el que ve la obra es todo tan natural lo que ustedes hacen, que es como que están activando cosas realmente, y ahí está la magia del teatro que está presente. Sí. De hecho, a propósito que decís lo del equipo, es como que nos pasa además que como que somos como un grupo que hay como mucho, siempre decimos esto, como que hay mucho, además de todo el talento y toda la capacidad que ha puesto cada uno ahí, hablo de todo el equipo que lo forma, ha sido como amoroso el encuentro, porque es como bancarnos, querernos, acompañarnos. Por ejemplo, quienes ya no estaban en la escena o quienes ya no tenían el trabajo cada función, seguían ahí también trabajando. De hecho, ahora no están la Flor y Ariel, ponele, porque están en una obra que está sucediendo a la par, pero si no estarían ahí con nosotros, y eso es como hermoso pensar que no tienes que estar solo en la escena para que estemos como trabajando. Y así todos están siempre con mensajito, o sea, ahí pendientes de cómo sale la función, cómo estamos antes de la función. En eso creo que también nos hemos dado cuenta que es un grupo del amor.
Sí, o Guille, o el Nas, bueno, gente que no está todo el tiempo, pero que está ahí. El domingo pasó en la función verlo a Ariel Dávila, el director y dramaturgo, que ya las habrá visto un montón de veces, y yo lo escucho que se ríe, pero no se ríe para llenar el espacio, se ríe con ganas, se ríe, llora, se emociona, termina la obra y se emociona. Y las veo a ustedes y yo lo veo que tiembla. Y eso es hermoso, porque es algo Hay varias genuino. cosas por las que sucede eso, me parece. Hay varias cosas por las que tiembla. Primero que la Ariel últimamente no estaba yendo a todas las funciones. Claro, por esto de la otra obra que decimos. Entonces, quizás esto de que, bueno, hace 4 funciones, por ejemplo, que no va, de pronto encuentra que quizás hay otros ritmos o estamos como... Y también puede ser que en algún momento no digamos exactamente lo que tenemos que decir. Puede ser, Puede quizás, ser que tal vez que lo sorprendamos con nuevos textos. No, es con nuestro histrionismo que lo sorprendemos. Claro. También, seguramente. No, pero Vamos de a verdad dejarlo, es que en cada confío en la palabra de función, ustedes. pero realmente es que en cada función, obviamente, sí. que se dan juegos distintos o, bueno, diferentes, qué sé yo, situaciones que, bueno, pueden generar nuevamente la risa, por suerte. Sí, hay la partes. obra habilita el juego todo el tiempo, en realidad. Es como que no termina nunca de darnos posibilidad de juego, porque está tanto puesto en lo corporal también, además de que los personajes son personajes construidos como muy corridos de una realidad. Entonces, desde el vestuario también, ¿no? Como que no los ves y es algo que lo cruzás mañana en la calle. Entonces, da posibilidades siempre de juego. Mientras ustedes hablan, yo vuelvo a la obra en mi cabeza de nuevo, las voy viendo, cómo se van desenvolviendo esta cuestión. Yo también les contaba esto fuera de aire, vamos a llamarle ahí a Nadia y a Mercedes, que no las había visto actuar sin máscara porque ellas en pantalones estaban todo el tiempo con una máscara, entonces verlas al descubierto es descubrir una magia nueva que les recomiendo a los oyentes que la vayan a ver este domingo a las 20 horas. También en mi caso a Priscila ya la conocía como actriz en esta obra que se me escapa el nombre, que me disculpe ella. Oscar Salvaje. Ay, qué hermosa obra, me encanta esa obra. No, me parece que no. Esta que estaba el helicóptero de la Sota. Ah, sí, Ay, ¿cómo era? Me olvidé el nombre de la obra, pero era algo de amor. Que estaba Pepe Parolini. Sí. Ah, Fracaso estaban- Amor, así era. Fracaso Amor, ahí está, Fracaso. exactamente. De ahí ya la tengo vista, entonces ahora ya está, se cerró el círculo ese para de ver estas maravillosas actrices en escena desenvolviéndose de otra manera con mucho maquillaje, un vestuario increíble, Otros con el registros juego. totalmente diferentes. Así es, y jugando, como ustedes dicen, eso que les permite la magia del teatro, ¿no? Que pueden hacer algo distinto, no es que cada domingo alguien pone play y van a hacer exactamente lo mismo, los mismos movimientos. Así que eso la verdad que es genial. Quería preguntarles, justamente ya que lo trajimos un poco a Ariel, ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue ese primer encuentro? Él las convoca, se juntaron todos, tengo esto, a ver... ¿Les gusta, no les gusta? ¿Cómo fue eso? Y es de cero Fue al revés. completamente. Fue al revés. Nos conocíamos de un proyecto en el que no actuábamos ninguna de las tres, sino que hacía preproducción y con Mechi hacíamos la utilería de una obra que era al aire libre. Y nada, teníamos muchas ganas en realidad de estar en la escena, entonces pasaron muchos años de aquel día que le dijimos y lo volvimos nosotras veníamos como de un proceso de las tres charlando de que bueno quería hacer algo juntas y le propusimos y dijo que sí. Entonces nos reunimos a charlar sobre qué cosas querríamos trabajar en la escena, porque él iba a encargarse de la dramaturgia, y ahí tiramos como todas estas posibilidades, como personajes que estén en un lado y en otro a la vez, que estén en lugares exagerados, que haya... Teníamos como referencia Inverosímil, que es una obra que nos gusta mucho de él, entonces como que íbamos por ese registro. Y de ahí en realidad empezamos a construir hablando entre todos sobre las cosas que nos preocupaban y nos interesaban, como nosotros veníamos de una charla por ahí más de, por ahí el feminismo y cuestiones con la mujer, la sexualidad y demás, y él venía más de esta cosa de lo tecnológico, de los cyborg, bueno, como se unieron como las propuestas y las ideas y nos encontramos que estábamos más o menos en el mismo lugar desde distintas miradas y ahí empezamos como, cada cosa que se
proponía, también se hablaba, se discutía, se reflexionaba, como que ha sido muy lindo el proyecto también de ese lugar porque ha sido un diálogo grupal, la dramaturgia de él también, como propuestas y contrapropuestas, diálogos, improvisar, jugar. Principalmente aquello que nosotras pedíamos ese día, o sea, el primer día que nos juntamos fue que teníamos ganas de jugar de hacer personajes, me acuerdo la palabra personajes exagerados, que era como queríamos hacer personajes histriónicos, no sé, queríamos jugar con eso. Y bueno, y nada, fue como una primera intención. Y después también empezamos a preguntarnos esto que dice Nadia, desde qué lugar vamos a crear y cómo vamos a decir y qué discurso íbamos a tener. Y a partir de ahí, y todo esto tecnológico que trajo Ariel, empezamos Ariel obviamente fue el dramaturgo. Claro, él es el dramaturgo. Pero bueno, nosotras íbamos poniendo el cuerpo y también poniéndole cabeza y poniéndole crítica y iba y volvía y bueno, y sí, fue al final fue como un poco construcción entre todos y obviamente él escribió, pero estuvo re interesante cómo fue esa cosa. Claro, fue hermoso eso, como desde un lugar súper generoso también, que escribiera, tuviera sus ideas de dramaturgia y que a la vez se pudiera como reflexionar. Sí, que nos abría a nosotras son temas, y a ese lugar de reflexión. Total. Porque eran temas que en la que todos estábamos por ahí reflexionando, entonces no era algo acabado y siempre está todo el tiempo en discusión y de hecho creemos que intenta generar eso también, sin ser un manual ni nada, pero intenta generar también preguntas al hacer la obra, ¿no? Al público. Sí, aparte porque en ese momento éramos solo nosotros 4, éramos nosotras 3 y Ariel, y ahí craneando, él traía, nosotros probábamos y así íbamos y volvíamos. Pero de pronto se empezó a agregar más gente porque el proyecto empezaba a requerir de alguien que nos ayude con el cuerpo, de quién va a hacer el mapping, cómo va a ser la escenografía, y después se agrega la Dani como asistente de dirección, y de pronto todas las voces empiezan a sumarse a este proyecto, claro, que no hubiera sido el mismo si hubiéramos sido nosotros 4, digamos, como no. Esto es lo que es porque somos un montón de personas trayendo toda dialogando la creativa para que esto funcione. Y eso fue maravilloso el encuentro. Sí, la escenografía, el cuerpo, la asistencia, el mapping, el sonido, todo hace que dialogue y que esos lenguajes al encontrarse surja lo que es hoy, digamos. Estimadísimas, ¿nos recuerdan entonces cuándo van a estar, qué día, a qué hora y si acaso esta es la última función o va a haber más este año? Primero vamos a decir que estamos este último domingo a las 20 horas en Espacio Blick, Pasaje Pérez 11 y después, no sé, ¿tenemos más funciones? Sí, lo contemos. Sí. En noviembre seguimos el domingo. Claro, en noviembre seguimos en La Chacarita, nos mudamos de sala. Y de día, los días sábados. Sí, los días sábados a las 21. Perfecto. Entonces, estimada Nadia, estimada Mercedes, estimadísima Priscila, muchísimas gracias por este rato, por habernos compartido todo este proceso, esta hermosísima obra que es un punto azul pálido en la oscuridad, ahí en el Espacio Blick con los datos que acaban de dar y todos los éxitos. Muchísimas gracias a vos. Muchísimas gracias. Muchas gracias por este espacio, nos encanta hablar acerca de esto porque realmente lo pasamos muy bien y es lo que amamos, así que nada, agradecidas. Sí, estamos muy agradecidas con lo que está pasando con la obra y con encontrarnos con todo el grupo y nosotras en la escena, todas las funciones. Y con el muy público hermoso. también. El público y con el público, sí. Claro, sin el público no seríamos nada. Sí, no, pero digo, el público nos está dando devoluciones preciosas, sábado tras sábado. La gente sale como súper conmovida no solo con lo que contamos, que es un montón y que nos invita a reflexionar, sino también con la tecnología, la forma que tenemos de vincularnos con esa tecnología y etcétera. Es como algo que, bueno, que por suerte el público está reaccionando muy bien con eso, así que, bueno, re contentos también. Gracias. Gracias a vos. Gracias a vos.